La paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amados hermanos y hermanas y amigos. Disculpen, hermanos, que hemos hecho la grabación, pero no salió el audio. En algo estaba fallando, parece que la aplicación que teníamos se ha abreviado y no está bien. Amados hermanos, vamos a de nuevo grabar este tema porque obviamente que el enemigo a veces nos trabaja, nos hace la mala pasada, pero tenemos que iniciarlo de nuevo, este tema que hemos emprendido a hacer, que es de Jesús. Vamos a ver, por ejemplo, Jesús ante Pilato. Por ejemplo, vamos a ver ante Pilato, después vamos a ver sentenciado y crucificado. Estos tres temas vamos a verlo en uno. En el nombre del Señor, dice, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice en esta manera: en cuanto amaneció, luego de reunirse los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas y todo el tribunal, para ponerse de acuerdo, ataron a Jesús y se lo llevaron a Pilato. Primeramente a Jesús lo apresan, que es en el Monte de los Olivos, cuando Jesús estaba orando toda una noche. Entonces por la madrugada lo apresan a Jesús, más o menos 3 de la mañana, y a las 6 de la mañana se reúnen todos los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos y los saduceos. Para iniciar, hermanos, los fariseos y los saduceos y los escribas eran tres religiones impuestas, más claro, eran sectas. Ahora, esas tres religiones antes de Cristo eran enemigos, porque cada uno entendía la Torá de diferentes maneras. Y cuando viene Jesús, empieza a Jesús a decirle sus verdades. Amados hermanos, ellos se unen, esas tres religiones se unen con los ancianos y los sumos sacerdotes para complotar contra Jesús. Eso es lo que sucede aquí. Entonces dice claramente, en cuanto amaneció, dice, del día luego de reunirse los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas y todo el tribunal, para ponerse de acuerdo, ataron a Jesús y se lo llevaron a Pilato. Vea usted. Y en el versículo 2 dice, este le preguntó, ¿eres tú rey de los judíos? Y Jesús le respondió, tú lo dices. Aprendamos, hermanos, nosotros como cristianos, nunca debemos decir yo. Tenemos que decir, tú lo dices, o de alguna manera, en nombre del Señor, o en nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas inferiores, somos personas no perfectas, somos personas imperfectas. Pero aquí quisiera recalcar en este versículo 2 del libro San Marcos, capítulo 15, versículo 2 dice, este le preguntó, ¿quién le preguntó? Poncio Pilato, ¿eres tú rey de los judíos? Y Jesús le respondió, tú lo dices. Mire, ¿quién es un gentil, un impío, un romano reconoce quién es el rey de los judíos? Mientras que sus hermanos, los judíos, los sumos sacerdotes, los escribas, etcétera, etcétera, no lo reconocían como rey. Vea usted, lo reconocían como un enemigo a Jesús. Pero el Pilato le dice, tú eres el rey de Israel. Y Jesús le dice, tú lo dices. Tú me reconoces que soy rey. Tú lo estás diciendo que en verdad yo soy rey de los judíos. Mira lo que dice aquí Jesús, porque acá simplemente están iniciales, en el fondo es que habrán conversado más, nadie lo sabe. Vea usted, tú lo dices. Claro que Jesús le ha dicho, bueno, tú me estás reconociendo como rey, y eso es verdad, estás en la verdad. Tú me dices rey, tú me estás reconociendo también que soy rey de Israel. Hoy por hoy Jesús es rey de la iglesia, rey de su pueblo, rey de todos los creyentes, es nuestro Señor Jesucristo. Vea usted, versículo 3 dice, los principales sacerdotes lo acusaban de muchas cosas, calumnias, lo calumniaban. Por ejemplo, una calumnia, ¿cuál es? Cuando Jesús se va al templo en Jerusalén, lo encuentra en un mercado, por ejemplo.
Ahí Jesús agarra la correa y le mete unos correazos. Toda esa gente que lo habían convertido la casa del Padre en un mercado. Vendían animales, palomas, verduras, cambio de monedas, etcétera, etcétera. Y Jesús les mira a los sumos sacerdotes, le dice: la casa de mi Padre la habéis convertido en una cueva de ladrones. Les dijo sus verdades. Vea usted. Y en el libro San Mateo 24 y 23, si no me equivoco, también lo dice. Generación de víboras. Estos eran bien, o sea, los sumos sacerdotes, los fariseos, jesuceros, eran bien vivos para sacar plata y la lana, como hoy por hoy que hay tantas iglesias corruptas que les gusta trasquilar a las ovejas. Y Jesús le decía, le reprendía directamente al pecado. Vea usted. Y eso, de eso se colgaban los, acá la acusaban de todo, la calumniaban de todo a Jesús. En otra parte también lo dice, le hacen recordar a Jesús que le dicen: tú que derribas el templo y lo levantas en 3 días. Para ellos era un insulto, era una ofensa para los ancianos, para los sumos sacerdotes. Pero no se daban cuenta que él hablaba de su propio cuerpo. Vea usted. Entonces dice, los principales sacerdotes los acusaban de muchas cosas. Y acá Pilato le pregunta a Jesús. Así que Pilato volvió a preguntar a Jesús: ¿no vas a responder? Mira cuántas cosas te acusan. Y Pilato sabía que los sacerdotes estaban envidiosos de Cristo. Sabía muy bien. Versículo 5 dice: pero Jesús ni aún así respondió, lo que sorprendió mucho a Pilato. Pilato en sí, hermanos, él quería liberarlo a Jesús. Sí o sí, porque no encontraba culpabilidad de nada, de nada. Más bien Jesús le decía, por decir la verdad, se ofenden. Vea usted, hoy en día iguales, hermanos. Cuando tú andas en la justicia, cuando tú quieres decir las cosas claras, verdades, hermano, la gente, los propios hermanos te pisan los talones. Están mirando el pequeño resbalón para colgarse y acusarte a ti, hermano. Por eso, hermano, como cristianos tenemos que andar a la perfección, andar como debe ser, andar como quiere el Señor, para que así nadie te indique con el dedo qué clase de persona eres tú. Pero acá Jesús, por la verdad y por la justicia y por el amor que tenía a la humanidad, amados hermanos, que curaba a los enfermos, a los paralíticos, a los endemoniados, expulsaba demonios, de eso lo odiaban, porque los sumos sacerdotes no podían hacer eso. Bendito sea Dios. Acá veamos, por ejemplo, la sentencia de Cristo. Dice en el versículo 6, en el capítulo 15, versículo 6. En el día de la fiesta, Pilato acostumbraba poner en libertad a un preso, el que la gente quisiera. Mira, había una costumbre, Pilato, ahí él gobernaba en Judea, gobernaba todo Jerusalén, obviamente, y en la Pascua tenían que liberar a un condenado. Entonces dice, pero en la Pascua, Jesús fue apresado vísperas de la Pascua, en el mes de abril, y fue sentenciado también un día antes de la Santa Convocación. Ojo, escúcheme, antes de la Santa Convocación, porque Santa Convocación es antes del día 14 del inicio de la Pascua, del mes de abril, que se entienda así. Entonces, en el día de la fiesta, Pilato acostumbraba a poner en libertad a un preso, el que la gente quisiera. Versículo 7 dice, había uno que se llamaba Barrabás, que estaba preso con sus compañeros de motín, porque en una revuelta habían cometido un homicidio. Había asesinato ahí. Entonces, el pueblo que grita, suelten a Barrabás y a Jesús, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Eso es lo que gritaba toda la población en el patio del palacio de Pilato. 7. 8 dice, cuando la multitud se aproximó, comenzó a pedirle a Pilato que hiciera lo que acostumbraba hacer. La población pedía a Pilato
lo que acostumbraba a hacer es liberar a un preso. ¿A quién pedía? A Barrabás, a un asesino, a uno que era pues ladrón de todo tipo. Estaba preso por asesinato, y sus compañeros. 9. Pilato les preguntó: ¿quieren que ponga en libertad al rey de los judíos? Nuevamente Pilato propone la libertad de Jesús. ¿Por qué? Porque Pilato no había encontrado lo que es nada de culpabilidad en nuestro Señor Jesucristo. Y acá gritan la población, dice: y es que Pilato sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. Ahí está la razón. No les gustaba que Jesús, amados hermanos, les diga a su propia cara lo que eran. Ellos más vivían en las costumbres de los ancianos antiguas y lo llevaban esa costumbre. Y los mandamientos no lo practicaban el 100%, sino que las costumbres de los ancianos lo pusieron por encima de los mandamientos, creando nuevos mandamientos, y el mandamiento verdadero lo habían hecho obsoleto. Y eso Jesús les decía en su cara, y eso no les gustaba. Los sumos sacerdotes miraban que a Jesús sanaba enfermos y ellos no podían hacer, tenían envidia. La precisión de su habla, la precisión de su convencimiento a la humanidad, a la gente, lo que los sacerdotes no tenían ese don. ¿Por qué? Porque Jesús era el sabio de sabios, prácticamente Rey de reyes, Señor de señores. Era la misma sabiduría, era el Señor Jesucristo. Vea usted. Dice 9, 10. Y es que Pilato sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. 11. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato soltara más bien a Barrabás. Ahora, incitar, ¿qué significa? Incitar significa que los escribas, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos manipularon, seducieron al pueblo, a toda esa multitud de gente, seducieron. Algunos fueron pagados con monedas de plata para pedir la cabeza de Cristo que sea crucificado y soltaran al verdugo Barrabás en libertad. Porque dice, claramente dice en el 11, pero los principales sacerdotes incitaron, dice. ¿Qué significa? Manipular. Hablaron a toda la gente: di esto, di esto, di esto. El que no quería, toma tu moneda. Corrupción, había corruptos, ya eran los sumos sacerdotes, los fariseos y los saduceos y los escribas. Todas esas sectas se unieron para complotar contra un solo hombre, que era el Señor Jesucristo. Vea usted. 12. Ellos, y volvieron a gritar: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo a Cristo. Y suelta a Barrabás, es lo que gritaban todo lo que estaba en el patio, en el palacio de Pilato. 14 dice: Pilato les decía: pues qué crimen ha cometido. Pero ellos gritaban más todavía: crucifícalo, crucifícalo. Pilato gritaba, también decía: ¿qué crimen cometió este hombre? No encuentro nada, lo voy a azotar y lo dejaré en libertad. Pero la población me decía: crucifíquenlo, crucifíquenlo al Rey de Reyes, al Señor, a su propio hermano, a su propia sangre, prácticamente, amados hermanos. 15. Pilato optó por complacer al pueblo y puso en libertad a Barrabás. Luego mandó que azotaran a Jesús y lo entregaron para que lo crucificaran. Acá cuando Pilato ordena a Jesús que lo azoten, ¿a dónde lo llevan? ¿A dónde lo llevan, hermanos? Al fondo de ese palacio, al patio, a otro patio, donde castigaban a los presos, a todos los rebeldes, donde lo castigaban. Ahí lo llevaron a Jesús para azotarlo. Ahora dígame, el azote no es como usted cree, como se ve en las películas. No es así.
El azote es, hermanos, con esto así, un látigo tan grande, pero de cuero puro,